la décima, la improvisación están muy relacionadas con las matemáticas. La décima es una estrofa clásica que ya en su propia estructura lo matemático tiene protagonismo, son 10 versos octosílabos con rima consonante, pero la repartición equitativa de las sílabas en los versos determina el orden del pensamiento del poeta. Por lo tanto, aunque haya un improvisador del campo de Cuba o del campo de Barranquilla o del campo de Buenos Aires que tenga un segundo o tercer grado de escolaridad y que no crea él que no sabe matemáticas, a la hora de improvisar décimas está aplicando matemáticas intuitivas, está haciendo absolutamente un reparto equitativo de los acentos, de la prosodia, para que la estrofa quede exactamente como la perspectiva literaria le obliga a que sea, ¿no? No hay tanta diferencia entre la matemática y la poesía, no hay tanta distancia entre la décima y lo matemático. Y es que el tema es que no es evidente, ¿no? Entonces, desde la casa del maestro, pues hemos tratado de mostrarle precisamente a los profesores que nada en la educación está fragmentado. Tengo a Pedro Poitevin, que fue este profesor que en Academia de la Literatura impartió un curso de poesía y matemáticas, maravilloso traductor, maravilloso poeta y gran matemático, y a Eduardo de Sáenz Cabezón, Sáenz de Cabezón, que es un gran matemático español con el que acabo de hacer una conferencia en un congreso de la lengua aquí en Madrid, en Logroño, perdón, online hace 2 días. Por lo tanto, tengo muy fresco todo esto de la relación entre la poesía y la matemática. Hablábamos, Eduardo de Sáenz Cabezón y yo, sobre el grupo Ulipo y toda la relación que tuvo con las matemáticas y con la literatura. Hablamos de la poesía digital y cibernética que se está creando en estos momentos, de los palíndromos. Nuestro amigo Eduardo ha creado incluso una figura geométrica para que yo improvise, que se llama el permutoedro, donde se van permutando las cifras y intercambiamos las cifras por letras, o sea, intercambiamos las cifras por versos, y yo voy improvisando décimas a partir de un ejercicio matemático. Yo he tenido, se me había olvidado comentarte de Philip Pasmanic. Philip Pasmanic es un profesor norteamericano, ya jubilado, fue alumno mío de décimas en el año 94-95, y él era profesor de español en Estados Unidos, en California, en San Francisco. Y Philip Amari lleva más de 20 años, quizás 25 años, desde que descubrió la décima, enseñando matemáticas, física, química, historia, geografía y español con la décima. O Qué sea, maravilla. utilizando la décima como herramienta para transmitir los conocimientos. Me paso todo el día esperando una buena noticia. El día, la semana, el mes, el año. Nos pasamos la vida esperando que nos den buenas noticias. Tal vez en eso consiste el vivir, tal vez en eso consiste el amor, en pasar todo el tiempo esperando. Leyendo esto, maestro, fue realmente inevitable recordar un fragmento de la Oda a los números de Pablo Neruda, que dice: nos pasamos la infancia contando piedras, plantas, dedos, arenas, dientes, la juventud contando pétalos, cabelleras. Contamos los colores, los años, la vida y los besos en el campo, los bueyes en el mar, las olas, y todavía el poeta no va más allá y sentencia: el tiempo se hizo número, ¿no? Ahí es donde encuentra y Sí. encontramos esa relación maravillosa, eh, porque bueno, realmente esperar es un poco contar, ¿no? Es Es un conteo. contar el tiempo que falta. Entonces, ahí encontramos de Es alguna manera curioso, es esa curioso, relación. yo he escrito mucho sobre la espera, yo he escrito mucho sobre la espera y sobre la paciencia del esperador, ¿no? Pero es verdad que una espera, la espera del amante, la espera del padre, del famoso hijo pródigo que regresa, Y la regresa, espera claro. de las estaciones del año, la espera de cualquier perspectiva de trabajo, todo lo que sea esperar, La espera del fin tenemos de semana. tenemos la sensación de que es un conteo, pero en realidad puede ser hasta un desconteo, un descuento. Estás esperando, pero no estás sumando tiempo, sino que estás restando tiempo. A mí las matemáticas me apasionan desde que era niño, Sí, y en mi poesía, en mi narrativa, en casi todos mis libros, ahora que lo dices, porque a veces no soy consciente de ello,
hay siempre un guiño matemático. Ahora estoy recordando que en mi novela Prisionero del Agua, que por cierto está publicada en Colombia, la publicó la editorial de Antioquia hace un año, Maravilloso. hay un capítulo de esa novela en el que un grupo de estudiantes universitarios, los protagonistas de la novela, como son jóvenes, establecen unas fórmulas matemáticas complejísimas para seducir a las chicas, para enamorar. En mi poema, en ese libro, en El deseo sexual de las estatuas, hay este poema de la espera, pero hay otros guiños también a la matemática. En el diario erótico de Robinson Crusoe hay un poema que se llama 69, donde también juego con la matemática. En Retablos de Familia, que es un poemario autobiográfico, hay varios poemas matemáticos en el que hago incluso en décimas, que es más complejo, hago cálculos en torno a la edad de mis hijos y la edad de la muerte de mi padre y la edad de mi madre y la edad mía, y voy sumando y restando y creando ahí unos juegos aritméticos bien curiosos. Cuando estamos en una situación como esta de desgracia mundial, te das cuenta que una canción o una pintura o un buen poema estremece, emociona, hace llorar y ayuda a sobrevivir a cualquier ser humano, tenga el nivel cultural que tenga. Y eso es lo importante, es una de sus funciones. Estamos en una situación anómala, estamos en una verdadera desgracia mundial en la que el ser humano está abocado a grandes pérdidas. Ya hemos tenido grandes pérdidas, son muchas las miles, son ya millones de vidas las que se han perdido, además de las pérdidas económicas, además de la sensación de pérdida, de espacio, de libertades, de independencia real, los peligros se amontonan. Ante todo eso, el arma más poderosa es la cultura siempre. Decía José Martí, el gran intelectual cubano, decía ser cultos para ser libres. Eso no es un axioma, no es un dogma, no es una consigna, es en realidad una verdad enorme. Mientras más culto eres, más libertad tienes porque más alas para escapar de cualquier tipo de aprisionamiento te da la cultura. Hablo de cultura en general, hablo de la literatura, de la música, del teatro, de la danza, del cine, del graffiti, de la cultura urbana. Cualquier manifestación cultural es un ala para el vuelo, es una llave maestra para muchas puertas. Por lo tanto, en una situación como esta de encierro, de coacciones y de miedos, la cultura es mucho más que un arma, es un alimento que necesitamos todos. El proyecto de la lectura es el nombre, lo que engloba todo. Dentro del proyecto de la lectura está Academia de la Lectura, que es la parte académica, docente online y presencial. Está ahora Lectura Habana, que es un festival de repentismo y de otras artes que se hace en La Habana. Este año no se pudo hacer por la pandemia, claro, aunque se hizo la versión online. Está Proyecto de la Lectura como blog. Hay una revista, hay 2 blogs, o sea, son muchos. Durante un tiempo tuvimos un pequeño canal de televisión que hacíamos a través de las redes también. Por lo tanto, es un proyecto que lleva como 15 años haciendo cosas y que ahora en la pandemia pudimos dedicarle más tiempo porque teníamos tiempo y por lo tanto ha crecido muchísimo. Este año ha sido tremendamente hermoso para nosotros, sobre todo en el aspecto académico. Comenzamos con un curso de improvisación de décimas que impartí yo y luego impartí otro curso que tuve que repetir 3 veces de la décima y la canción, donde vinculaba y vinculo todavía, porque es un curso que seguiremos haciendo en el 2021, la décima improvisada y la décima escrita con la canción de autor. Bueno, con todas las formas de la canción, la verdad. He tenido de profesores invitados a Jorge Drexler, a Juanes, a Javier Rival, a Nano Sten, a Fernando Lobo y a muchos otros amigos que han pasado por ahí, alumnos de tremendísimo nivel, como Marta Gómez, por ejemplo, otra colombiana maravillosa que ha estado como alumna y ahora viene como profesora. Sí, a mí me emociona mucho, me emociona mucho. Yo tengo una gran vinculación con Colombia de muchos años. Empecé por Antioquia, por la Universidad de Antioquia y el mundo de los trovadores paisas, pero luego he estado en Bucaramanga en el Festival Abra Palabra, que también es un gran emporio de oralidad, y he estado en Cartagena y ahora estuve en Barranquilla hace unos años. Sin embargo, te conocía poco el mundo de los decimeros, de los llaneros colombianos. Los conocí a través de grabaciones, a través de videos de YouTube, y hace poco estuve compartiendo con ellos, primero en México y luego ya tuve la suerte de ir a Barranquilla. A mí todo el mundo de la décima me enamora.
En cuanto oigo cantar una décima, en cuanto oigo a alguien improvisar una décima, me da un subidón tremendo. Disfruté mucho en Barranquilla, disfruto mucho la magia de la sabiduría popular. Disfruto mucho la naturalidad con la que los poetas populares se enfrentan a estrofas clásicas del siglo de oro, se enfrentan a estructuras barrocas, muchas veces sin saber ni siquiera cómo se llaman los recursos que están usando, pero qué bien los usan. Me gusta mucho cuando los cantores del llano colombiano, no solamente la velocidad con la que improvisan, sino lo que se llama en Puerto Rico la planta, ¿no? Cómo van ataviados con su ropa típica, con sus sombreros. Me gusta mucho también esa teludicidad, ese contacto con la tierra, ese saberse y reconocerse campesinos, sin Campesinos. ningún tipo de cortapisas, sin ningún tipo de cortapisas, sin ningún tipo de distancia, y cómo desde esa ruralidad defienden la literatura del siglo de oro, nada más y nada menos. Ellos son embajadores de Lope de Vega, de Calderón de la Barca, de Góngora, de Quevedo, de Sor Juana Inés de la Cruz, de todos los grandes poetas del siglo de oro, porque mantienen viva su tradición, mantienen vivo su legado poético. Y eso ya de por sí es para que todos estuviéramos agradecidos. Y yo propongo a todos los que nos estén viendo, a los maestros, a los profesores, a los jóvenes estudiantes, propongo que se acerquen a ese mundo, que investiguen el mundo de la décima en Colombia, en la costa, que investiguen la vida de esos señores, que es un prodigio de la naturaleza, que campesinos a veces con segundo, tercer, cuarto grado de escolaridad sean capaces de construir de manera inmediata, instantánea, estrofas barrocas con altísimo vuelo y lleno de figuras retóricas que a veces nos parecen fáciles, pero hay que tener una inteligencia intuitiva y hay que tener un conocimiento muy amplio del lenguaje para poder hacer todos esos malabarismos que dan como resultado una décima o una cuarteta o una quintilla o una sextilla o cualquiera de las estrofas con las que ellos improvisan. Yo me divertí mucho, tengo muchas ganas de volver. De vez en cuando pongo el video que está en YouTube para recordarlos otra vez, así que agradezco mucho a Miguel Iriarte, que fue uno de los artífices de mi visita, y espero que cuando se acabe la pandemia podamos vernos otra vez en Colombia, en Barranquilla, o que vengan ellos a La Habana, o que vengan a Andalucía y poder seguir compartiendo de eso. Maestro Alexis Díaz Pimienta, gracias por acompañarnos en este espacio de la Casa del Maestro. La casa también es cultura y bienvenido, por supuesto, a Barranquilla siempre. Un abrazo muy grande a ti, Clara, y a todos los maestros, y espero que en la Casa del Maestro podamos compartir unos versos en directo cuando pase todo esto. Tú me estás pidiendo, Clara, que improvise a los maestros, y yo cito a mis ancestros, y el silencio se declara en huelga. El tiempo depara para mí siempre sorpresa y al final de mi cabeza huye la improvisación y comienza el corazón a saltar pieza por pieza. Los maestros colombianos que ahora me escuchan versar deben saber que mi estar siempre en terrenos lejanos es porque llevo en las manos 10 ramos de poesía y cuando termina el día empiezo a buscar paredes para versar con ustedes, para que la lejanía se convierta en pequeñita y para que la distancia me haga volver a mi infancia. Un poeta necesita siempre que alguien lo invita a improvisar ser un niño. Yo les regalo cariño y les agradezco el ser maestros para tejer con un poético guiño, una madeja verbal, un poético universo, para lograr verso a verso poner el punto final. Este espacio digital me ha alejado de Sevilla, me ha llevado a Barranquilla, me ha hecho sentirme cubano dando a Colombia la mano de una orilla a la otra orilla. Yo soy improvisador, pero además siempre escribo, por eso es que siempre vivo haciéndome a mí un favor, ese de ser escritor, pero también bardo oral. Llega así el punto final, el diálogo con ancestros. Mil gracias a los maestros por este rato especial.